Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Guerra y paz. Solté un leve bufido para posar mis ojos sobre el mercenario solitario contratado por mi escriba para escoltar mi carruaje a través de las tierras de R'lyt. Aunque los Olvin y los R'lyt mantenían buenas relaciones políticas, esos brutos mocosos no podían controlar a las bandas de merodeadores que rondaban dentro de sus fronteras, lo que hacía que los mercenarios pudieran exigir precios exorbitantes. Un R'lyt macho adulto podía desgarrar acero luteriano encantado como si fuera una sola hoja de pergamino. Y por supuesto, sin contar con su piel tan gruesa que las hojas apenas podían astillarla. Sus huesos eran 4 veces más densos que incluso los de los achaparrados luterianos de montaña, al punto de que ni siquiera uno de sus propios martillos de guerra podía abollarles el cráneo. Lo sé bien. He visto a esos salvajes con cara de cerdo pelear entre ellos con ferocidad desatada, sin sufrir una sola muerte. Entonces, ¿por qué, con todo el conocimiento que traté desesperadamente de grabar en la cabeza de mi escriba, contrató a eso? Su piel no era de color rojizo anaranjado de un R'lyt, ni del gris acero pálido de un luteriano. Ni siquiera tenía un toque del hermoso y delicado verde de los Olvin como yo. En cambio, era de un color beige rosado enfermizo donde no estaba cubierto por una simple armadura de acero sin encantamientos o por un gambesón a rayas rojas y blancas. Llevaba una simple espada corta y un broquel sin adornos que colgaban de su cinturón. Una lanza estaba clavada en el suelo entre adoquines mientras ayudaba a los sirvientes a levantar uno de mis muchos baúles pesados dentro del carruaje. «Smoke». El joven escriba emitió un chirrido mientras corría hacia mí. Sí, mi señor. ¿Qué se supone que es esa cosa que contrataste? Pude ver el terror azul en sus ojos pálidos mientras balbuceaba y tartamudeaba su excusa. Es un humano, mi señor. Un paladín, para ser exactos. Aunque me temo que no sé exactamente qué es un paladín, señor. Vino muy recomendado, nada menos que por la familia Novreal. La mano que había levantado para golpear a mi escriba cambió su camino hacia mi barba en un gesto pensativo. Mi mirada regresó al humano que ayudaba a cargar mi equipaje. Eso es en parte culpa mía, Smoke. En este caso, tu última lección antes de mi viaje será sobre... ¡paladines! Me di la vuelta con rapidez, asustando a Smoke lo suficiente como para que casi perdiera la concentración en el hechizo de levitación que mantenía a flote su tintero. Agarrando un tomo antiguo de uno de mis muchos estantes, lo abrí en la página sobre paladines. Mientras que cada otra profesión mercenaria tenía capítulos e incluso tomos enteros sobre sus habilidades y equipo preferido, con veneno en mis labios leí todo el texto en una sola respiración. Los paladines, también conocidos como soldados sagrados, son una clase de mercenarios rara vez vista, si es que alguna vez se ve alguno. Obtienen poder directamente del dios que adoran mediante adoración y rituales, para realizar milagros y castigar el mal en nombre de su deidad. Renunciando así a cualquier control directo sobre sus habilidades. Poco más se sabe de esta profesión, y cualquier mercenario que afirme pertenecer a esta legendaria profesión debe ser considerado un mentiroso. Cerré el tomo de golpe con una expresión de absoluto desencanto dirigido a Smoke. El joven Olvin lucía tan desmoronado como yo me sentía irritado. No se atrevió a murmurar una disculpa mientras colocaba el tomo de vuelta en su estante. Con un suspiro dramático, puse una palma sobre su cabeza. Sin embargo, quizás debería reservar mi juicio, especialmente si no estabas mintiendo sobre la recomendación de la familia Novreal. Tal vez simplemente sea un excelente combatiente. Continúa con tus estudios. Debo conversar con nuestro contratado. Paseando con un porte regio fuera de la biblioteca, subí a un disco flotante de aire, dirigiéndolo con suaves impulsos de poder para llevarme hacia el patio.
Las enormes puertas de la mansión se abrieron por sí solas a mi paso, con mi barbilla sostenida en un ángulo altivo. Esperaba al menos un jadeo de asombro, pero en su lugar me recibieron con un simple «Hey, buenos días, jefe, ya casi acabamos de cargar todo, y antes de lo previsto». Sentí cómo se formaba un ceño fruncido en mi rostro cuando llené mi voz de poder mágico. ¡Arrodíllense! Por el rabillo del ojo vi cómo mis sirvientes caían de rodillas, como si una mano invisible los hubiese arrastrado hacia abajo. Pero el humano permaneció de pie, mirando con curiosidad por encima del hombro a los ahora postrados sirvientes. Por un momento creí ver un destello de ira en sus ojos de color cobre, antes de que una expresión de preocupación cruzara su rostro. «Vamos a llegar tarde si sigue con eso, señor. No quiere cruzar Ralia de noche, pero alguien tan listo como usted probablemente ya lo sabía». ¿Y tú quién eres para ordenarme, mortal? Podría reducirte a una mancha de grasa sobre los adoquines con una palabra. La dureza que entró en los ojos del mercenario, acompañada del gesto calmado y seguro de apoyar la palma en la empuñadura de su espada corta, casi me hizo dudar. Ni siquiera el mayor artista marcial del planeta se atrevería a hacer una amenaza así contra un erudito como yo. Gruñendo, pasé de largo junto al mercenario sobre mi plataforma de aire encantado y entré en mi carruaje, azotando la puerta tras de mí mientras me acomodaba en el interior acolchado. Soltando un bufido de desdén, saqué mis libros de su dimensión de bolsillo. Un par de lentes aparecieron sobre mi nariz larga y delgada mientras abría el tomo de una sección sobre reagentes químicos raros. Tras unos pocos minutos, sentí que el carruaje se ponía en marcha. Me descubrí ocasionalmente levantando la cortina para echar un vistazo al supuesto paladín que marchaba junto al carruaje. Bufé y puse los ojos en blanco al ver a una pequeña sirvienta montada sobre sus hombros, riendo emocionada mientras el mercenario avanzaba por los caminos irregulares, sin inmutarse por el peso que cargaba. ¿Cómo podría esperarse que alguien peleara contra algo después de agotarse así? Tomé la pequeña campana de bronce que servía para comunicarse. «Sus piernas no están rotas, puede caminar». Sabiendo que mi orden había sido escuchada a través de la campana gemela montada en el exterior del carruaje, regresé a mi libro. Si tenía suerte, este viaje terminaría para el amanecer de la siguiente mañana, y podría abandonar a este humano petulante en la capital de Ralia, y podría contratar a un mercenario más competente, o quizás incluso podría solicitar una escolta diplomática del ejército real. El carruaje se detuvo de golpe. La voz de mi cochero resonó en la campana. Señor, según el contratado, hay una emboscada más adelante. Ellos están avanzando, mi señor. Déjenlos, así me ahorro monedas. Sí, mi señor. Regresé de nuevo a mi libro, cuando el carruaje avanzó de nuevo. Frunciendo el ceño, levanté la campana y pregunté. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nos movemos de nuevo? Señor, le dieron su lanza y simplemente se fueron caminando. Nunca había visto algo así. Con más preguntas que respuesta, dejé la campana y permití que el carruaje rodara mientras corría ligeramente la cortina para mirar afuera. Un pozo de terror helado se asentó en mi estómago al ver las docenas de enormes ralits en la línea de árboles. Sus ojos rojos apagados estaban llenos de una emoción que no pude identificar mientras miraban algo más adelante en el camino. Incapaz de contener mi curiosidad, esperé hasta que estuvimos a la par del espectáculo. El jadeo que escapó de mi garganta fue indigno de un erudito como yo. La escena ante mis ojos era una que no podía comprender. Un jefe de guerra Ralit, cubierto de una gruesa armadura marcada por muchas batallas, se estaba arrodillando ante el humano, con su cabeza inclinada como en plegaria mientras el humano sostenía su palma sobre su cabeza lampiña. En la mano del jefe guerrero, la lanza del humano parecía diminuta, pero la bestia la sostenía con una reverencia propia de un artefacto arcano. Cerrando la cortina, me quedé boquiabierto. Había presenciado el espectáculo con mis propios ojos, y aún así me sentía hechizado por la evidencia que se me presentaba. ¿Quién era este extraño humano ante el cual incluso un jefe de guerra Ralit se arrodillaba?
No pasó mucho tiempo antes de que buscara respuesta en mis antiguos tomos. Libros sobre tradiciones y costumbres Ralith se amontonaron en los asientos de mi carruaje mientras buscaba respuestas que se escapaban de mi alcance como humo no mágico. Pero al final, mi búsqueda no arrojó nada de la más mínima relevancia. Por primera vez en mi vida, me sentí como un estudiante nuevamente, confrontado con información tan extraña y ajena que mi mente gritaba por respuestas. Tomando la campana mientras me ponía de pie, floté fuera del carruaje en mi plataforma de viento mágico. Voy a tener una pequeña charla con nuestro contratado. No tuve que flotar mucho, pues el mercenario caminaba a mi lado, con los pulgares metidos en los agujeros del arnés de su peto mientras avanzaba. Noté que ni siquiera había sudado tras horas de caminar sobre terreno irregular. ¿Cómo hiciste eso? ¿Algún tipo de hechizo o alguna sustancia? En todos mis siglos jamás había visto un jefe de guerra doblar la rodilla. El mercenario se limpió la nariz pensativo, revelando los gruesos callos en sus palmas. Sin embargo, no eran callos de un hombre de combate. Eran demasiado uniformes, demasiado gruesos para haber sido formados por blandir una espada. Eran callos de un trabajo duro, un campesino. Y más preguntas sin respuestas. Me reconoció y pidió misericordia. Eso casi me provocó un latigazo al girar la cabeza para mirarlo incrédulo. No eran las palabras lo que me sorprendía, sino la firme confianza en ellas. Entonces, ¿por qué le diste tu lanza? No me gustó la sonrisa que apareció en el rostro del humano. No era una sonrisa de orgullo ni de alegría. Era una sonrisa fría que trajo un nudo helado a mi garganta. Una advertencia para las otras bandas de guerra del bosque. Manténganse fuera de mi camino. Me estremecí bajo mis túnicas a pesar del calor. Ese humano tenía un aura que no lograba descifrar. Demasiado confiado para un simple guerrero. Demasiado atrevido para un erudito. Cada palabra casi goteaba con una autoridad impropia de alguien con ropaje tan simple. Era momento de indagar. Te llamas a ti mismo un paladín, pero no te comportas como un sacerdote, ¿cierto? Los paladines son guerreros sagrados, no hombres santos. Verás que la gran mayoría de nosotros somos pecadores, igual que tú. Al igual que los sacerdotes que conoces, también extraemos fuerza de nuestra fe, aunque es un tipo de fuerza mucho más tangible. Entendía que obtienen su fuerza del dios que adoran. ¿Eso es incorrecto? No del todo, solo es extremadamente simplificado. La relación de un paladín con su dios es más parecida a la de un estudiante con su maestro. Solo somos tan fuertes como nuestra creencia y convicción en lo que representan nuestros dioses. Dijiste dioses en plural. ¿Respondes a más de un poder superior? Sí, lo hago. ¿Te gustaría elaborar al respecto? No, ahora no. Me mordí la lengua para no maldecir. Estaba tan cerca de la respuesta solo para ser detenido por una ambigüedad intencional. Refunfuñando entre dientes, floté de regreso al carruaje y me recluí adentro, revisando mis libros en búsqueda de respuestas que sabía que no tenían. Durante varias horas agotadoras, revisé cada pasaje y cada párrafo para obtener toda la información posible, o la mínima, sobre paladines. Apenas abrí otro tomo. La carreta se detuvo de forma abrupta enviando libros al suelo. Quizás quiera ver esto, mi señor. La voz de mi cochero resonó a través de la campana. Con un suspiro pesado, salí flotando de mi carreta y volqué mis ojos al frente, sintiendo que la sangre se me helaba. Bloqueando el camino, había una enorme banda de guerra de Raliths, con piel ampollada y ennegrecida por la plaga corrupta que uno podía contraer en los bosques oscuros. El enorme jefe de guerra Ralith de antes, ahora se arrodillaba ante otro líder, uno imposiblemente más grande que él, uno azotado por la plaga. Y aún así, con aquella confianza impecable, el mercenario se plantaba entre la carreta y la banda de guerra. El gran Ralith hinchado llevó una mano a su espalda y sacó la mitad superior de la lanza rota. El jefe de guerra de antes miraba suplicante al mercenario con una expresión aterradora viniendo de un ser tan colosal.
El Ralid hinchado echó hacia atrás la lanza rota como si fuera una daga. «Estás perdonado, Kaiban. Puedes tomar tu asiento en el banquete sin vergüenza alguna». Una expresión de alivio cruzó el rostro del Ralid antes de que la punta de la lanza le fuera clavada en la parte trasera del cuello. Sin embargo, por grotesco que fuese, no fue eso lo que captó mi atención. Eso fue el susurro en el viento que llevaba la voz del mercenario. Di un paso hacia adelante, con la intención de hacer volar a los Ralids plagados con una palabra de poder, pero el mercenario levantó una mano y me vi obligado a detenerme en seco por alguna fuerza invisible. Era como si los mismos dioses me hubieran ordenado detenerme. Deslizando la mano por la manija del escudo y desenvainando su espada, el mercenario se arrodilló y clavó la punta de su espada en la tierra, plegando las manos sobre la empuñadura. Como si fuera un grito, la oración susurrada se llevó directo a mis oídos. «Señor del campo de batalla, Padre del derramamiento de sangre, escucha mi llamado y atiéndeme. Concédeme tu fuerza y tu rapidez para que pueda alzarme victorioso en tu nombre. Señora de la gracia, Madre de la compasión, escucha mi llamado y atiéndeme. Concédeme tu templanza y sabiduría para no perderme en una furia sin sentido. Señor de la oscuridad, Padre de la entropía, escucha mi llamado y atiéndeme. Ten misericordia de sus almas en la muerte, pues yo no les mostraré ninguna. Amén». Una presencia descendió sobre el solitario camino del bosque al terminar la oración. Una antigua y empapada en sangre. Una gran ave de presa se posó en una rama cercana, mientras otra presencia bajaba, trayendo consigo un calor suave que penetró hasta mis huesos. Un pequeño pájaro blanco, con un anillo de plumas oscuras, aterrizó con gracia junto al ave de presa. Un momento después, como si la presencia siempre los hubiera rodeado, un gran pájaro carroñero negro y aceitoso aterrizó junto al pájaro de cuello anillado. Los tres observando al mercenario mientras se ponía de pie lentamente y tiraba de la espada corta para liberarla de la tierra. Alzando la hoja como si examinara su propio reflejo, la dejó atrapar un rayo suelto de luz de sol. No solo la dejaba atrapar la luz. La espada misma empezó a brillar, como si bebiera la radiante luz del sol. Luego cruzó la espada y escudo antes de golpearlos entre sí, encendiendo a ambos en llamas sagradas. Entonces cargó, y para cuando había parpadeado 3 veces, todo había terminado. Sangre negra chisporroteando en el filo radiante de la espada mientras sostenía la punta apuntando hacia abajo sobre la garganta del Ralid hinchado. Colocando la mano en el escudo sobre la empuñadura, la hundió, silenciando los lamentos del jefe de guerra tan fácil como respirar. De pie, el paladín dejó escapar un profundo suspiro, y las presencias opresivas se desvanecieron del aire, dejando atrás un silencio inquietante que ni siquiera los pájaros se atrevieron a romper. Enfundando su espada y colgando el escudo de un gancho, se arrodilló ante el jefe de guerra y extendió una mano gentil para cerrar sus ojos. «Quería saber a qué dioses sirvo». Era una afirmación, no una pregunta, pero aún así asentí, atónito. El paladín alzó la mirada hacia el cielo mientras se ponía de pie, revelando una expresión llena de tristeza. «Ahí tienes tu respuesta. Ahora, sigamos antes de que nos alcance la plaga». Tragué saliva suavemente y me trepé de nuevo en mi carreta. Por un breve momento, había visto el verdadero poder de un paladín, y me aterraba. Me gustaría decir que llegué a mi destino sin demoras, pero cuando el paladín abrió la puerta y me ayudó a bajar de la carreta, le pregunté: «¿Puedo extender tu contratación hasta que regresemos a la mansión?» «Por supuesto, señor, si eso lo hace sentir más seguro». Solo asentí suavemente, sabiendo que no había mejores manos en las que pudiera poner mi vida. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord,
Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.